Hola, hola, bien. Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, nuevamente por la voluntad de Dios, aquí para seguir impartiendo el mensaje de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño video, o un pequeño estudio, el cual lleva por título ¿Cómo demostrar que Dios existe? Yo creo que en la actualidad hay mucha Hay mucho debate acerca de este tema, cómo demostrar que Dios existe. Hay muchas veces en la calle, ¿no? Alguien se nos presenta y nos dice, ¿cómo me demuestras que tu Dios existe? ¿No? Porque a veces muchos piensan que nosotros seguimos a un Dios el cual nos enseñaron nuestros ancestros, a un Dios como un mito, como una leyenda, ¿no? ¿Por qué les digo esto? A mí en personal, una vez me pasó, alguien se me presentó, me dijo que él ha conversado con muchos pastores, ha viajado a diferentes países y me dice, a todos les he hecho esta pregunta, cómo me demuestras que Dios existe? Y ninguno me pudieron demostrar. Entonces decidí hacer este estudio para poder transmitir este mensaje de alguna manera para que sirva para nuestro crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que cuando en el futuro alguien nos dice, ¿cómo me demuestras que Dios existe? Tengamos a lo menos un argumento sólido en el cual podemos decir o podemos demostrar que el Dios a quien nosotros servimos existe. No es un mito, no es una leyenda, sino es un ser que existe. Entonces, si hay una pregunta de esta naturaleza, el cual dice, cómo me demuestras que tu Dios existe? Pues la, la, la primera prueba de que Dios existe es uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué la primera prueba de que Dios existe es uno mismo? Porque si tú eres creación o si tú eres creado, es porque alguien te creó. Ahora, si tú no eres creado, si no te creaste a ti mismo, entonces existes por ti mismo. Ahora, si eso fuera así, tienes que demostrar cómo es que te creaste a ti mismo. Pero si tú me dices que yo existo recién hace 25, 30, 40 años y después quizás a los 70, 80 años voy a morir, entonces la prueba clara es que eres creado, eres dependiente de alguien que te creó. Y ese alguien que te creó es Dios. Ahora, todo en la creación tiene un creador. Por ejemplo, las galaxias tienen un límite. La mesa tiene un límite. Alguien lo limitó. El carpintero lo limitó. Una sala tiene un límite. De la misma manera, nosotros tenemos un límite de vida. Alguien nos limitó y ese alguien es Dios. De tal manera, si alguien me dice, ¿cómo me demuestras que Dios existe? Es la primera prueba verídica de que Dios existe, es que uno mismo. Como vuelvo a decir, si tú, si tú consideras que eres creación, es que hay alguien quien te creó. Pero si tú consideras que tú dependes de ti mismo, entonces tienes que demostrar cómo es que tú existes por ti mismo. Si tú no demuestras cómo existes por ti mismo, entonces tienes un creador. Tienes alguien quien te creó y ese alguien es Dios. Para esto, vamos a citar algunos versos de la Escritura. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, dice el verso, si guardamos sus mandamientos. A veces a la ligera es fácil dar esta respuesta,
el cual dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Entonces, ¿cuál es la respuesta más rápida? Ya ves, el que guarda la ley conoce a Dios, pero no tan rápido, espera un momento. La escritura ahorita nos va a decir cómo es que vas a llegar a conocer a este ser. Deuteronomio capítulo 5, verso 1 dice, y llamó Moisés a todo Israel y díjoles, oye Israel, los estatutos derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Hay requisitos que la ley nos pide a nosotros para que podamos conocer a Dios. ¿Y cuáles son esos requisitos? Número 1. Oye Israel. ¿Qué tienes que oír? Dice, los estatutos, derechos para ponerlos por obra. Entonces, quiere decir que para que conozcamos a Dios es mediante la ley. Pero no teniendo la ley física, quizás en un cuadro pegado en tu cuarto o en tu sala o en una sinagoga, sino tienes que oír. Para eso tienes que estudiarlo, profundizar y mediante el conocimiento, uno, aprenderlo y guardarlos. Como vuelvo a decir, cuando dice guardarlo, no es que tú vas a guardar en un cuadro bien forrado las tablas de la ley, ya sea en tu sala o en tu cuarto, sino tienes que guardar dentro de tu corazón. Por lo tanto, como un primer paso, ¿quieres conocer a Dios? Muy bien. Primera de Juan 2:3 nos ha dicho, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Pero para que puedas guardar los mandamientos, Deuteronomio 5:1 ya nos ha dicho, el cual dice, y llamó Moisés a todo Israel y díjoles, oye Israel, los estatutos derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. En otras palabras, si tú no tienes conocimiento de la ley de Dios, ¿cómo puedes poner por obra? Si tú no tienes conocimiento de la ley de Dios, no puedes dar cumplimiento a la ley. Entonces, para que puedas dar cumplimiento y conocer al Dios de la Biblia, tienes que conocer la ley. Para que conozcas, tienes que estudiar, tienes que oír la ley. Salmos capítulo 119, verso 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Entonces, salmista David dice, dame entendimiento, guardaré tu ley. Entonces, luego de analizar de estos dos versos, entendemos que para poder conocer a Dios es mediante la ley, pero no teniendo los cuadros de la ley contigo en tu casa, sino teniendo los textos o los escritos en el cuadro de la ley dentro de ti. Dentro de ti. Y que ese mensaje esté dentro de ti y que la luz salga mediante tu conocimiento. Entonces, para esto, ya nos dijo Deuteronomio 5:1, tienes que oír, aprenderlo y ponerlos por obra. ¿Qué más nos dice? Job capítulo 36, verso 26. He aquí, Dios es grande, y nosotros no lo conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. Perfecto. A Dios muchas veces en la actualidad dicen los lectores de la Escritura que Dios es un ser humano, que Dios vive en tal hogar, que Dios tiene tantos años, pero es una aberración
dar una determinación de esta naturaleza al Creador. ¿Por qué? Porque Job dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos ni puede rastrear el número de sus años. ¿Por qué profeta Job dice que no podemos rastrear el número de sus años? Porque Dios existe por los siglos de los siglos. No sabemos cuántos siglos ha existido antes de la creación. Por lo tanto, no puedes dar un tiempo o una limitación al Creador. Por lo tanto, Juan capítulo 1, verso 18 dice, el Mesías, cuando viene en su primera venida, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró. Pero ¿cómo quedamos con lo que dice en los 5 libros de Moisés, el cual dice que Moisés vio cara a cara? Que Moisés hablaba cara a cara. Este punto hemos explicado en un estudio anterior cuando hemos hablado el tema de Dios, pero vale recalcarlo. Cuando dice Dios habló con Moisés cara a cara, no quiere decir que Dios tiene rostro, no quiere decir que Dios es como nosotros que tiene rostro físico. Mediante la escritura hemos demostrado en la escritura o la ley nos ha presentado que Dios habló con Moisés de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras. Por ejemplo, Deuteronomio 4:13 dice, y él les anunció su pacto. 4:12. Deuteronomio capítulo 4, verso 12 dice, vamos a la escritura. Un momentito, vamos a la escritura, el cual dice a la letra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Entonces, es claro la ley. La ley nos presenta, dice, oíste la voz que hablaba de en medio del fuego, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Entonces, lo que dice el Mesías es que está claro. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró. Entonces, ¿cómo quedamos con lo que dice que Dios habló cara a cara con Moisés? Por ejemplo, Números capítulo 12, versículos 5, 6 y 7 dice que Dios se mostrará a Moisés a claras. Sabemos que todas son metáforas. Sabemos que Dios no tiene rostro, no es como un ser humano. La diferencia es que Moisés siempre ha recibido la profecía despierto. Comparación con los demás profetas, cuando recibe la profecía quedaban desmayados y en medio del desmayo recibían la manifestación. Sin embargo, Moisés, cuando oía la voz de Dios, se mantenía despierto. Eso es la diferencia con Moisés. Entonces, cuando dice el Mesías, a Dios nadie le vio jamás, la ley ya nos ha dicho que Dios habló de en medio del fuego, oyeron la voz y ninguna figura han visto. ¿Para qué? Para que en el futuro no tengas una idea de que Dios es así, que Dios era así, una figura de algún animal o de alguna cosa. Juan capítulo 14, verso 7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Juan 14, 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo,
mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. El Mesías es claro, pero acá la mayoría dice, mira, acá dice que el Mesías y el Padre son uno y el Mesías es Dios. En ningún momento el Mesías dice que Él es Dios. El punto es entender el texto. El versículo 10 es claro, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces, el Mesías está presentando al Padre mediante las palabras que Él hablaba. Y es más, el Mesías dice, las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre. Para que podamos tener mayor conocimiento de esto, vamos a leer también libro de Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24. Juan capítulo 14, verso 23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Señor Jesús dice que las palabras que él habló no era de él, sino del Padre quien le envió. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas palabras que el Padre lo envió al Mesías? ¿Cuáles son las palabras que el Mesías habló en su primera venida a la multitud de personas? Por ejemplo, a los 5,000 que él predicó. ¿Cuáles son las palabras que él habló a sus discípulos? ¿Cuál es esa palabra que debemos seguir hablando en estos tiempos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Me estoy saliendo un poquito del tema para poder sustentar un poco más, pero vamos a volver al mismo tema después de 2 versos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Quiere decir que el Mesías, cuando dice, las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre, se está refiriendo a estas 10 palabras. ¿Por qué? Deuteronomio 4:12 dice, Él os anunció su pacto, 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Entonces, regresando a lo que hemos venido diciendo, Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Para dar un resumen, hemos comenzado diciendo cómo demostrar la existencia de Dios cuando alguien en la calle te dice, demuéstrame la existencia de tu Dios. Demuéstrame que tu Dios es verdadero. ¿Cómo demuestras? Hemos dicho, la muestra clara para poder demostrar la existencia de Dios es uno mismo. ¿Por qué? Porque si tú te consideras creación, es porque alguien te creó. Pero si tú te consideras autoexistente a ti mismo, que tú mismo te creaste, que no fuiste creado, entonces tienes que demostrar cómo es que existes por ti mismo. Pero sin embargo, si alguien te dice, no, yo existo recién hace 25, 30, 40 años, es porque fue creado, porque depende de él. Y no solo eso, si fuiste creado, es que fuiste limitado.
y tienes un límite de vida. Por lo tanto, el que te limitó es alguien que tiene el poder suficiente para darte vida como para quitarte. Y ese alguien es Dios. Y así como hemos dicho, por ejemplo, la mesa es limitada porque el carpintero lo limitó. Una sala es limitada porque el constructor lo limitó. Las galaxias es limitada porque Dios lo limitó. Todo en la creación es limitada porque Dios lo limitó. Nosotros somos limitados porque Dios nos limitó. Espero que este mensaje nos sirva para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, y si te ha gustado, comparte con tus seres queridos. Vamos a seguir siempre impartiendo mensajes para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga y comparten el mensaje con todos tus seres queridos si ves que este mensaje sirve para tu crecimiento espiritual. Muchas gracias.